Audiencia, respetos y afectos para ustedes. El doctor Patricio Gijón Larco, hombre público, hombre comprometido con las altas causas cívicas de la nación ecuatoriana, desde su profesión libre, porque es un jurisconsulto y un abogado en ejercicio. Pues como muchos ecuatorianos, millones de nosotros, también él, pero él haciendo cabeza, estamos en la causa justa, histórica, democrática, libertaria de Guillermo Lasso como única opción para salvar al Ecuador hoy y mañana. Voy a dar una cordial bienvenida a este cívico, el doctor Patricio Gijón Larco, y entraré con dos noticias que me contentan muchísimo y que tengo entendido que él ya las conoce. Patricio, bienvenido. Gracias, Marcelo. Un honor estar nuevamente en su programa. Patricio, la primera cosa es que me congratula, me alboroza el firme mensaje de Guillermo Lasso, criticando, rechazando esa vacunación privilegiada de un grupo elitario de la ciudad de Guayaquil en la ciudadela o barrio San Borondón. Eso perfila en Guillermo Lasso su origen clase mediano, de una clase media, de una familia pobre, limitada en recursos, con 11 hermanos. Eso es un tatuaje tatuaje popular que tiene Guillermo Lasso. Esa es la primera idea. Y la segunda, Patricio, que me alboroza también, es la llegada hace poquísimos minutos, pocas horas, de la vicefiscal de Colombia, Marta Mancero, con nueva documentación que denuncia el apoyo de los grupos criminales, organizaciones criminales de Colombia al señor Arauz. Sin duda, son dos temas importantes para el país. Primero, el candidato Guillermo Lasso, sin lugar a dudas, expresó su rechazo a cualquier tipo de privilegio en torno al tema de la vacunación. Esto es algo detestable y lo que ocurrió en algún sector privilegiado de Guayaquil y también con algún club de personajes conocidos es algo que ha merecido el rechazo generalizado de la población y, por supuesto, de Guillermo Lasso, que advierte que no pueden haber ningún tipo de acciones con premeditación, con alguna razón de apoyo a determinados mecanismos de palanqueo, porque se trata de la salud pública, se trata de la vida humana, se trata de la necesidad de exigir a un gobierno de la debilidad y de la descomposición del que tenemos algún grado de ordenamiento en materia de que es uno de los asuntos de mayor importancia a la hora de enfrentar la pandemia, y es la posibilidad de tener ordenadamente un proyecto, un sistema que permita establecer un régimen de vacunación masiva, pero atendiendo fundamentalmente a sectores vulnerables de la población, atendiendo a los ancianos, atendiendo a las personas que padecen enfermedades catastróficas, atendiendo naturalmente, ya se ha dicho que se ha cumplido con la primera fase, que tenía que ver con la atención a los médicos y a todo el personal de la salud que se ha jugado la vida en esta pandemia. Entonces, frente a la inexistencia de un plan serio de vacunación, debe existir una auditoría social, como en efecto se ha dado, para reclamar, para rechazar, para poner el grito donde debe ponerse cuando existen este tipo de distorsiones que se dan a través de los palanqueos, que lo que hacen es dañar mucho más ya la destrozada figura de un gobierno que está expirando. En lo que tiene que ver, Marcelo, con la visita de la segundo a bordo de la fiscal
General del Estado colombiano, pues es algo que complementa lo que ya fue materia de la visita de Francisco Barbosa, el fiscal general de Colombia, que le llevó de manera personal, de manera directa a la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar Méndez, una gran cantidad de elementos de convicción para establecer que se han recibido fondos sucios provenientes de la narcoguerrilla colombiana en favor del candidato títere Arauz. Este solo hecho de comprobarse, que se va a comprobar fehacientemente, pues le daña, le rompe, le revienta cualquier base de sustentación a una campaña que todos sabemos que lo único que les interesa es reparar la impunidad. La visita que hace la segunda autoridad de la Fiscalía colombiana es de gigante importancia en momentos en que los ecuatorianos tenemos que definir esta segunda vuelta entre la honestidad y la falta de honestidad, entre la democracia y la dictadura amoral. Y es por eso que dentro de este instante tan delicado que atraviesa el Ecuador, resulta de enorme importancia la visita que hace la alta funcionaria de la Fiscalía colombiana, que no tengo la menor duda estará aportando con una mayor cantidad de pruebas para que la fiscal general del Estado continúe con el proceso de indagación previa y luego con la instrucción fiscal que va finalmente a abrir un espacio de un juicio penal en contra de los autores, cómplices y encubridores de semejante crimen. Y beneficiarios. Y beneficiarios, por supuesto que sí. Patricio, estoy seguro, por el respeto y la convicción que tengo sobre ese pilar fundamental que sigue siendo para los ecuatorianos las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas, que esta noticia, que esta verificación en Colombia, porque en Colombia su fiscalía ya ha verificado, ya no es una duda, el financiamiento de una organización criminal al señor Arauz, tenga que llegar a la misma verificación en el Ecuador. Tengo entendido que esto está en conocimientos ya del respetabilísimo señor general Lara, ¿no es cierto?, comandante del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas. Le digo esto porque el señor general, nuestro ejército, nuestras Fuerzas Armadas deben impedir que ninguno de sus miembros lance o regale adhesiones y compromisos con ese Consejo Nacional Electoral podrido y degradado por la corrupción. Sin duda, pues uno de los aspectos más importantes que tenemos que recuperar mediante acción ciudadana, mediante la presión social, es la transparencia y la seguridad electoral, que al momento no la tenemos. Siguen los sistemas informáticos que maneja el Consejo Nacional Electoral en duda. Todavía no se ha podido complementar la tarea de la auditoría de gestión que inició la Contraloría General del Estado hace más de un año y que quiso antes de la segunda vuelta concluirla y que se opusieron los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y el país advirtió con verdadero asco que esta oposición algo esconde. Por eso es que resulta fundamental exigir también a la propia Fiscalía General del Estado que prosiga con la indagación previa de todos estos sistemas informáticos que desde mi punto de vista le obsequiaron al menos unos 10 o 12 puntos al candidato títere, porque la realidad de cómo se habría dado el resultado electoral habría determinado un primer lugar para el candidato Guillermo Lasso Mendoza y un segundo lugar alejado, disputadísimo entre Arauz y Yacu Pérez Guartambel, de tal manera que ese era el resultado expresado por la población en las urnas. Uno de los crímenes más atroces en contra de una democracia es la distorsión de la voluntad popular. Por eso es que
es fundamental que se sigan con estos procesos, pues los espacios que la ley franquea a los miembros del Consejo Nacional Electoral en cuanto se refiere a inmunidad mientras se desarrolla el proceso, estos concluyen, y cuando ya terminen estos espacios de inmunidad, pues las autoridades tienen que entrar con todo a hacer una verificación a fondo, porque no podemos permitir los ecuatorianos que se recree nuevamente con el aplauso desde el titiritero, desde Bélgica, pues que se vuelva a recrear un fraude electoral. Ahora, Marcelo, los ecuatorianos vemos con verdadero asco lo que está pasando en Bolivia. Imagínese usted, la expresidenta boliviana, la señora Áñez, es recluida a prisión bajo el supuesto cargo de haber interrumpido el espacio democrático, de haber dado un golpe de Estado, cuando todo el planeta sabe que al revés, el pueblo boliviano se expresó en las urnas luego de un llamado que hizo Evo Morales para ver si es que le daba la acreditación en las urnas para volver a ser candidato. Y el pueblo boliviano le dijo, no, hasta aquí nomás, usted no puede volver a ser candidato. Pero mediante el manejo de todos los poderes que lo saben hacer porque lo manejan en una sola mano, pues volvió a ser candidato. Y mediante sistemas trucados, mediante sistemas fraudulentos, se dijo que habría ganado la elección. Luego Morales renunció. Gana quien había sido el ministro de Economía, que realmente no se lo ve mucho. La situación para él es grave porque eso de ser un títere que simplemente es movido a través de cuerdas debe ser un papel francamente detestable. Pero ¿qué es lo que hacen? Simplemente viene la venganza y le llevan a prisión a la expresidenta boliviana Áñez, que le correspondía, de acuerdo al vacío de poder, la sustitución. Eso es también lo que se juega en el Ecuador, Marcelo. Mañana Patricio, usted, mañana yo vamos a ser perseguidos. Patricio, usted lo ha mencionado y vale la pena. La señora Yanine Áñez ejercitó una sucesión absolutamente constitucional. Cuando el indígena Morales renunció, tuvo que renunciar, y el cobarde se fue a refugiar en México y luego en Argentina. Cobarde, corrupto y cobarde además. El planeta entero reconocieron a Áñez. Rusia, Patricio, China, Naciones Unidas, la OEA, los organismos de crédito internacional, las judicaturas, la Unión Europea, sin excepción reconocieron la sucesión constitucional de Yanine Áñez. Y ahora se les ocurre a los comunistas en Bolivia, a Evo Morales y a este títere de Arce, que no es más que un muñeco de ventríloco, pues perseguir y apresar a la señora Áñez y a parte de su gabinete. Eso nos puede volver a acontecer si es que gana el muñeco, el Lelo Arauz. Así es, Marcelo. Estamos amenazados. Ya el propio titiritero ya expresó que ya van a ver lo que va a ocurrir, ya vamos a ajustar cuentas, ya van a ver lo que les va a pasar. Ya ha dicho eso de manera directa y frontal. Esto es francamente un anuncio que repugna la conciencia civilizada y democrática, cuando tenemos a un elemento perseguido por la justicia que ha tenido que salir fuera del Ecuador para no estar en la cárcel, acompañando a Glass, acompañando a Capaya, acompañando a media docena de ministros que están encarcelados. Pues él está viviendo de las delicias de lo robado por los techos, se encuentra viviendo pues en Europa, asisten permanentemente a los burós de campaña, tienen tanto dinero que van en avión privado a México, donde se ha constituido la central de la campaña del candidato títere, y desde ahí manejan las cosas. Pero es de tal naturaleza un elemento privado de un elemental sentido de prudencia,
de sensatez, de equilibrio psicológico y hasta psiquiátrico, que se adelanta ya para a grito pelado decir que él vendrá personalmente a ajustar cuentas y naturalmente que ellos saben cómo hacerlo. Pues ya vimos que el señor que manejó ese Consejo de la Judicatura, que dejó de ser solamente un organismo de corte administrativo para convertirse en una entidad que manejaba jueces y fiscales, el señor Yalki ya intentó, mediante algún artificio pseudo legal, que le reintegren su condición de presidente del Consejo de la Judicatura. Patricio, ya se le vio por ahí a quien fuera fiscal general del Estado, ya se le vio también en campaña. Me refiero a ¿cómo se llama este hombre que fue fiscal general, pariente de Correa? ¿No? Galo Chiriboga. Galo Chiriboga Zambrano, ya se le vio en la campaña. En fin, todos ellos lo que intentan es reparar la impunidad, volver al manejo dictatorial centralizado, volver a hacer lo que ya hicieron. Manejo corrupto, Patricio, lo más importante, más allá de lo dictatorial, de lo autoritario, de lo abusivo, es un manejo de saqueo y de corrupción sobre los fondos que pertenecen al pueblo ecuatoriano. Patricio, volvamos y retomemos el tema político de manera sencilla, que el pueblo, que la clase media popular, que todos nosotros podamos entender. Permítame preguntarle lo siguiente. ¿Cómo es posible que ese gran luchador, ese hombre corajudo, que comandó a Guayaquil y no permitió la agresión financiada por ese ejército de ocupación extranjera que fue el movimiento indígena correísta en octubre del 19, ese gran líder, Jaime Nebot, que nos dio un ejemplo de comando, de sentido del poder y de sentido del civismo, hoy permanezca como resignado, como callado, frente a la gran mentira de que el 41% de los guayaquileños votó por Arauz en Guayaquil? Ese Guayaquil grato con Nebot, grato con el Grupo Social Cristiano, grato con Cintia Viteri. Eso no es posible. Ahí hubo un fraude monumental por parte del Consejo Electoral Provincial del Guayas y no pueden quedarse sus víctimas en silencio y resignados, Patricio. Es lamentable. Yo tengo mis dudas de la lealtad de determinado sector de ese partido, porque no se ve realmente un aporte positivo, porque en la costa, en los lugares donde durante siempre tuvieron ellos una influencia importante, a través de los años se vio un partido que iba creciendo en cuanto influente era en estos sectores de la costa y logró tener alcaldías, prefecturas, en fin. Pero en esa zona de la costa ecuatoriana se ve que gana Arauz. Entonces estamos frente a ese monumental fraude que con entera razón usted anota, o estamos frente a una campaña de doble cara donde hay también vasos comunicantes en otra dirección. Yo quiero recordar que esta vez ese partido político tiene un bloque parlamentario mayor. En definitiva, tienen más votos las listas de asambleístas de la número 6 antes que el candidato Guillermo Lasso. Entonces, o el fraude fue muy afinado para que eso ocurra, o algo está pasando que no logro finalmente llegar al fondo del tema. Muchas veces yo he visto que el candidato Lasso Mendoza se expresa de manera solidaria, de manera cordial, de manera, yo digo, incluso decente, muy prudente. Decente, prudente con sus aliados. Y me parece que existe la necesidad de afinar, de establecer un estudio más detallado de lo que ocurrió en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas y en la costa ecuatoriana. Y sin duda, a mí también me llama la atención el ver que
no existe una presencia mucho más vigorosa, mucho más firme, mucho más leal, mucho más decidida, mucho más entregada a los más altos intereses de la democracia ecuatoriana. Entonces hay mucha gente que cree que puede existir un doble discurso. Yo aspiro que eso no ocurra. Patricio, permítame usted hacer un pedido y una arenga a un político de enorme inteligencia, probablemente uno de los mejores políticos con que cuenta América Latina, don Jaime Nebot Sadi. Tenemos alrededor de 3 semanas para ir a las urnas, don Jaime. Y a usted le pido, porque lo conozco y lo respeto, una mayor presencia, una mayor firmeza, que le diga al país y al electorado: nosotros los socialcristianos, es decir, ustedes, estamos con la libertad, estamos con la democracia, estamos con la juridicidad. No puede mantenerse, don Jaime Nebot, se lo pido yo, porque usted es un gran líder, en una especie de limbo, en una especie de sí y de no, en una suerte de ambigüedad. Yo le pido, y además me permito respetuosamente exigirle, como ciudadano ecuatoriano, que usted en estas próximas 3 semanas tenga una posición clara, transparente, firme y confiable. Es así, es un pedido en lo que tiene que ver a la expresión responsable, talentosa de un comunicador social, de su credibilidad, Marcelo, pedido que está acompañado con una determinación de un pueblo que va a cuidar de manera celosa a su país. Yo quiero darle una buena noticia. De las últimas valoraciones de encuestas, incluso de firmas encuestadoras que trabajan para el candidato títere, se ve cómo ha crecido de manera sostenida la candidatura de Guillermo Lasso Mendoza. Se ve cómo, en definitiva, al momento existe ya una pequeña diferencia en favor de la candidatura de Guillermo Lasso. ¿Qué significa esto, Marcelo? En el supuesto no consentido de que el candidato títere Arauz llegó al 32%, ese es un techo. Yo estoy convencido de que máximo llegó al 22%, pero él ya recibió toda la votación de esa fanaticada, de esa gente que tiene los ojos vendados, de esa gente que le sigue. Definitivamente, cual religión se tratase, de esa gente fanática, ya recibieron el mayor caudal de votación. El resto, que es la mayoría, ese 68% no votó ni votará por Correa, porque cuando hablamos del candidato títere hay que quitarle la careta a ese candidato títere y hablar la verdad. El candidato es Correa. Por eso es que ahora este candidato títere desde México, con su staff, establece líneas con el propio jefe de la mafia para decir que se alejen un poco del manejo de una campaña hablando de Correa, hablando de sus obras. En definitiva, lo que quieren es y pretenden darle identidad propia al candidato títere. Incluso pretenden hacer cierto tipo de proclamas y de críticas de lo que constituyó los 10 años del gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana. Patricio, eso es imposible. Ya el pueblo ecuatoriano, en su inmensa mayoría, 65-68%, saben que este Arauz es simplemente un muñeco, es una marioneta, es un hombre manejable, y que aquí está de por medio un delincuente que qué delito no habrá cometido, y desde el punto de vista de la fe religiosa, qué pecado no habrá cometido. Ese no puede regresar al país jamás. Ese es el candidato. Patricio, le agradezco sobremanera. Gracias, Marcelo. El nivel académico con que usted los expone, y quiero, porque nos quedan 30 segundos o el programa se nos apaga, un último mensaje suyo. Yo estoy convencido de que la sensatez, la prudencia, el amor a la patria se pondrá definitivamente frente a lo que significa la defensa de los más caros intereses del Ecuador. Estoy convencido de que el 11 de abril va a ganar la democracia, va a ganar la libertad y, por supuesto, va a ser presidente de los ecuatorianos Guillermo Lasso.
Un abrazo para usted y gracias, estimado amigo. Y estoy seguro que muy pronto usted va a verificar los datos que le he dado, Marcelo, y vamos a afrontar esta campaña con mayor entusiasmo, con mayor vigor y con mayor esperanza en un futuro mejor. Gracias, Patricio. El pueblo ecuatoriano está en manos de sí mismo, del pueblo, y en manos de Dios, sin ninguna duda. Gracias y un abrazo.